Saludos, soy el profesor Joaquín Ruiz de Arbulo, soy profesor de Arqueología en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y también investigador del Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Colaboro con el Festival Tarraco Viva ya desde hace 22 años. Ha sido una etapa, creo que increíble, de cómo un colectivo importante de entusiastas con el mundo antiguo, con la divulgación, con la reconstrucción histórica, hemos sido capaces de crear un producto que ya de alguna forma ya no es algo solamente de Tarragona y de Cataluña, es ya uno de los grandes festivales europeos. Este año los actos han tenido que ser sometidos a estos sistemas de protección debido a la pandemia y por eso Magí Cherichol, el director, creyó conveniente colocar parte de las conferencias que normalmente hacemos de forma presencial en diferentes espacios de la ciudad, pues hacerlo de una forma virtual. En esta ocasión les voy a hablar durante un ratito, pongamos una hora, vamos a ver si tienen ustedes paciencia, pero ya verán, si se animan yo creo, espero no aburrirles. Y vamos a hablar del trabajo en el mundo romano. Y vamos a hacerlo igual que los estudiosos de la economía lo hacen hoy en día. Saben ustedes que la economía se estudia a través de lo que se llaman los sectores. Hay un sector primario que es la producción. En producir elementos se entiende que puede ser la producción alimentaria a través de la agricultura, a través de la ganadería, puede ser también una producción mineral en una cantera, las pesquerías, la obtención de los recursos. Este sería el sector primario, característico de la antigüedad. Una gran parte de la población en la antigüedad se dedicaba a esta producción de recursos, ya fuera en la agricultura, en la ganadería o en la pesquería. Viene luego el sector secundario. El sector secundario implica una transformación. Yo ya no produzco sencillamente una mies que recojo, sino con esa mies yo tengo que transformarla en un pan, por lo tanto estoy ya transformando el producto. La pesca puedo tratarla con salazones y transformar esos pescados que yo pesco en, por ejemplo, salsas de pescado. Tendríamos, por lo tanto, todo un mundo relacionado con la transformación de los productos, los tejidos, hacer un tejido, hacer unos zapatos, unas sandalias, estaríamos hablando de transformar. Y por último, tendríamos, y en cuanto a la transformación, pueden también imaginarse que en el mundo antiguo son múltiples los oficios que tienen relación con estas actividades de transformación que conocemos ya sea directamente como en ciudades como en Pompeya o a través de los relieves funerarios. Tenemos muchísima información que les voy a intentar mostrarles y resumirles a continuación. Y por último tenemos el famoso sector terciario. Aquí tienen un ejemplo del sector terciario. Un profesor es un ejemplo de actividades que no tienen que ver con la producción, que no tienen que ver con la transformación de los productos, pero que son también necesarios. Un político, un sacerdote, un militar, son ejemplos de estas actividades. También lo es un médico, por ejemplo, un filósofo. Pues bien, vamos a ver cómo los romanos, en sus diferentes clases sociales, se dedicaban sus vidas a sacar adelante a su familia, actuando con profesiones que podremos situar en uno de los tres sectores: la producción, la transformación y todo aquello que rodea a la vida social. Vamos a hablar ahora del mundo del trabajo, cómo entender la sociedad romana en relación a sus actividades económicas. Cuando hablamos de la economía de las poblaciones, se utiliza hoy en día un criterio que es muy útil a la hora de cómo poder definir todos los oficios tan distintos que existen, que es hablar de los sectores. Hablamos del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Empecemos por el primero. Entendemos como oficios relacionados con el sector primario todos aquellos que tengan como finalidad la obtención de recursos. Pueden ser recursos alimentarios a través de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, pueden ser recursos forestales, pueden ser también recursos extractivos de la piedra, de los minerales, todo lo que tenga que ver con la búsqueda de recursos para nuestras necesidades forman parte de este primer sector. Por supuesto, agricultura y ganadería son absolutamente esenciales en cualquier sociedad humana y mucho más en las sociedades antiguas.
el hombre vivía del campo y en el campo. Pero un campo que no hemos de imaginarlo, repetía en otra de las conferencias en las cuales hablábamos de la ciudad, como un campo aislado en sí mismo, con comunidades autosuficientes, todo lo contrario. El campo de los romanos era un campo urbanizado, un campo dividido en parcelas, un campo en el cual, además de aldeas de agricultores, existían también propiedades de agricultura intensiva, basadas en el cultivo de la viña y la recolección de las olivas en los olivares, que tiene como base las villas romanas, estas unidades que podían ser familiares o convertirse, veíamos también, en los grandes palacios de la antigüedad tardía. En torno a estas villas, los recursos se multiplicaban y de alguna forma se canalizaban para su venta en los ambientes urbanos. Este es un fresco pompeyano que nos muestra una cesta que había en cada casa de buena familia, presta siempre para recibir a un viajero que llegaba de repente. Si nos damos cuenta, es el origen de los bodegones tan famosos en la pintura europea, pues desde el siglo XVII en adelante. Perfectamente representados vemos los distintos frutos propios de cada una de las estaciones que nos hablan de cultivos cercanos a la ciudad donde se han producido antes de ser vendidos en el mercado de la misma. Otro de estos frescos pompeyanos mostrándonos las variantes de esos recursos de producción en las villas. Son las aves de corral, gansos, ocas, aves de crianza, los pájaros que pueden ser también cazados, junto a todo tipo de elementos, por ejemplo, los lácteos, los quesos, que pueden ser también producidos a partir de la ganadería. En esta imagen de un mosaico africano nos aparecen como si estos frutos del campo se convirtieran en golosinas que nos esperan en el banquete. Nos dan esta idea de la abundancia, unidas a las flores y a las plantas que nos rodean, que nos muestran realmente un campo al servicio de los poderosos y al servicio, diríamos aquí, de la alta gastronomía. El campo produce para la ciudad. A través de los mercados, todos esos productos agrícolas llegan a la ciudad y se venden en la misma para su consumo. Si vemos este relieve funerario, nos damos cuenta cómo ese vendedor de manzanas de la imagen superior no es tan diferente a donde seguramente muchos de ustedes habrán comprado manzanas no hace mucho en algún mercado cerca de su población, del lugar donde viven. Como les digo, ese campo de los romanos es un campo urbanizado, un campo que depende para la extracción de esos recursos, para la venta de todo lo que producen sus aldeas, sus villas, de una ciudad vecina. Y en esta producción agrícola hemos de señalar, porque jugaban un papel importantísimo, la mano de obra esclava. No podemos olvidar que los romanos eran una sociedad esclavista y para cultivar los viñedos, para recoger las olivas o para cultivar el cereal, poco a poco la sociedad romana, a partir de las guerras púnicas, se fue convirtiendo en una sociedad de grandes terratenientes, mientras que los pequeños agricultores se habían convertido en soldados o habían emigrado a la ciudad porque ya no podían vivir de sus recursos. En cambio, estos grandes terratenientes compraban esclavos de bajo precio, por ejemplo, soldados enemigos capturados en combate o por rendición. Esos esclavos eran vendidos públicamente en subastas y pasaban a integrar esa mano de obra ingente que permitía el funcionamiento de los latifundios. Todos ellos trabajaban sometidos a una vigilancia muy estricta y en muchas ocasiones en condiciones muy duras. La actividad extractiva en las minas, en las canteras o la actividad agrícola en los grandes latifundios se realizaba en condiciones de gran dureza, pero no así aquellos esclavos que tenían la suerte de trabajar en el entorno doméstico más directo junto a sus amos
y en ese caso podían en muchos casos incluso beneficiarse de las comodidades que se obtenían viviendo en grandes propiedades, sobre todo cuando venían de un origen en muchas ocasiones de una terrible humildad. Las actividades de la agricultura intensiva, el vino y el aceite, nos dicen los autores de los escritos de Re Rústica, de los tratados de agricultura, como Catón, como Varrón, como Columela, eran los que generaban mayores beneficios. El vino y el aceite siempre tenía un mercado amplísimo. Y por supuesto, la ganadería, la transhumancia en el ganado lanar o en el mundo de los ovicápridos siempre estuvo vigente con esos caminos de mesta que de alguna forma han continuado hasta nuestros días. Son diversas las especies que buscan los prados en verano más altos, más verdes, y que en cambio en invierno se baja de las cumbres en busca de temperaturas más apropiadas. Por lo tanto, todas las provincias romanas se llenaron de estas vías agropecuarias con los pastores dirigiendo a sus grandes o en ocasiones enormes rebaños arriba y abajo. La imagen de esta carnicería nos recuerda la importancia del consumo de la vianda en la sociedad romana, y esta señora que acude a la carnicería provista de su propia calculadora, va tomando nota, pues hemos de imaginar que son aristócratas que está preparando un gran festín. Pero si nos fijamos en la imagen del carnicero, veremos que qué poca diferencia hay entre una carnicería de entonces incluso ahora. Lo único que cambiaría, si se fijan a la izquierda, es que en este caso tiene una romana, la báscula de contrapeso, que hoy en día habría sido sustituida por una báscula eléctrica, pero todo el resto de elementos, el tipo de cuchillo que lleva el carnicero, el gran tocón de madera para romper las piezas, el gran jarrón en la base, la gran orza para guardar el despiece, las partes del animal que no se aprovechan, han permanecido casi diríamos inalterables en toda la sociedad europea. Y qué mejor para imaginar el papel de la ganadería antigua que esta moneda tan peculiar. Se la pongo un poco casi como lo que es, una cosa absolutamente exótica y excepcional. Nimes era una colonia de veteranos, de cesarianos y también compañeros militares que habían combatido junto a Augusto y Agripa en la batalla de Actium, habían ocupado el Egipto de Marco Antonio y Cleopatra, y por eso ese cocodrilo atado, encadenado a la palmera, nos recuerda que ellos habían sido los ocupantes de Egipto. Pero qué mejor imagen de la riqueza que decidieran acuñar monedas con forma de jamón. En Nimes también les gustaba salar jamones y debido a alguna tradición local, alguna leyenda, se creó esta especial serie. Repito, que la traigo ahora a colación para pensar en la importancia de la ganadería de todo tipo. De la importancia de la ganadería porcuna fue absolutamente esencial en el mundo romano. Y por supuesto también la pesca. Dentro de la extracción de recursos, dentro del aprovisionamiento, la pesca fluvial o de río fue importantísima en la antigüedad, como lo es todavía hoy. Los mosaicos que nos muestran las riquezas del mar, siempre fecundo en las especies de peces que pueden encontrarse en él, favorecían la tarea de los profesionales pescadores de todas las comunidades marineras que utilizaban todo tipo de recursos, redes, nasas, tridentes, para pescar lo que los latinos llamaban copie, las riquezas del mar.
o esta otra moneda también de los gaditanos, en el cual de nuevo el atún acompaña en este caso ya la imagen de Heracles Melcar, la gran divinidad de la ciudad, bueno, nos indica una evidencia. La Gadir fenicia y después la Gadir romana tenía como principal actividad la pesca de los atunes. También era esta la principal actividad de sus conciudadanos de Abdera, de la ciudad de Abdera, a poca distancia, la actual Adra, en la provincia de Almería. Vean qué preciosas monedas acuñaron allí con el nombre de la ciudad en latín, también en neopúnico, son esas letras extrañas del frontón, pero vean qué templo tan curioso, es una auténtica fotografía del templo de Abdera. Las dos puertas de acceso a la cela del templo utilizaban como pilastras, no columnas normales, sino dos enormes atunes que muestran una vez más cómo la pesca de los túnidos era su gran. En Pompeya, la ciudad en la cual tenemos todo tipo de evidencias de todas las actividades, han aparecido listas personales listas de la compra. Algunos ciudadanos iban al mercado y anotaban sus gastos de compra, y son datos realmente muy curiosos, desde el que apunta cuánto le costaron 2 esclavos, 5.000 sestercios, hasta los gastos diarios, día por día, de una familia, incluyendo recipientes, incluyendo ropa, incluyendo comida. Si detienen un momento la diapositiva, les animo a que lean un poco cuál era el calendario y las necesidades de una familia pompeyana en una determinada periodo de su vida. Y si hablamos de la extracción de los recursos pétreos, de los recursos mineros, hemos de recordar las médulas en la provincia de León. Los recursos auríferos de todas estas montañas se llevaron a cabo su explotación utilizando la técnica que Plinio denomina la ruina montium. Literalmente se trataba de lo siguiente: se canalizaba el agua de lluvia de las colinas que rodeaban las montañas en cuestión. Esos canales se dirigían hacia la parte baja de esas colinas y se dejaba que fluyera el agua hasta que llegaba un momento en que ese agua a presión en la parte baja provocaba la ruina montium. Las montañas un determinado día cedían por completo. Eso justifica la imagen actual de las médulas como esa especie de montaña que ha explotado, y favorecía la recogida del oro mediante el tamizado de las tierras. Imagínense, Plinio nos dice, asombrado, cómo escuchó un ruido parecido al de un terremoto cuando fue testimonio de cómo una de estas montañas se derrumbó en un momento determinado fruto del agua a presión. En la cantera del Médol asistimos a un fenómeno parecido, pero en este caso para la extracción de los sillares. Las canteras todavía hoy son un lugar donde el tiempo parece que se ha detenido, y da la sensación, al ver todas las marcas casi perfectas de la extracción capa por capa de los sillares, da la sensación de que todavía uno escucha el ruido de las piquetas golpeando una y otra vez. Esta preciosa ilustración de Hugo Prades nos muestra cómo podía ser un día de cada día en la vida de esa labor extractiva de los sillares en la cantera dels Munts, con las grandes grúas elevando los sillares que luego se dirigían a través del mar o a través de la vía Augusta hacia la vecina Tárraco. Ahora bien, si hasta ahora hemos hablado del sector primario, el sector extractivo,
vamos a empezar a examinar ahora el sector que llamamos secundario. Es el sector de la transformación. Esa transformación incluye, por una parte, el procesado de los alimentos, incluye también el procesado de los minerales, la metalurgia, incluye también las actividades de transporte y incluye actividades, de nuevo, que implican la transformación de productos primarios. Por ejemplo, los tejidos, por ejemplo, el calzado. No es lo mismo el cuero que proporciona un animal que el trabajo de ese cuero para fabricar unas alpargatas, y el mundo, finalmente, de artistas y de artesanos. Empezamos el tema con esta imagen de nuevo de la captura de los atunes por una razón. Les decía anteriormente cómo el trabajo en las almadrabas gaditanas, aquí estamos en una ilustración ya de época moderna, del siglo XVII, se realizaba prácticamente igual a como se había pescado el atún desde la época fenicia en los siglos IX y VIII a.C. Ahora bien, los romanos introdujeron, y antes de ellos también los púnicos, introdujeron una variante en la pesca de los atunes, y es su salazón. Atunes, escombros y otras especies se aprovechaban todos lo que significaban los órganos, todos aquellos elementos del pescado que se desechaba, que no podía ser aprovechado como trozos de pescado para consumo de boca, se colocaba en estas piletas junto con sal, se dejaba literalmente pudrir al sol, y el resultado de este proceso, que contemplamos una y otra vez en múltiples factorías, es siempre muy fáciles de identificar a través de estas piletas a lo largo de las costas marroquíes y del sur de España. Aquí vemos la imagen de una de estas factorías, la parte doméstica, y luego esta parte de las piletas de salazón, y luego los almacenes donde guardar el producto final. Vean hasta qué punto todas las costas están repletas de este tipo de factorías. Hablamos de las industrias de la salazón. Las dos ciudades que habíamos mencionado, Cádiz y Adra, la antigua Obdera, con sus monedas recordando esa actividad de pesca de los atunes, nuestras piletas omnipresentes una y otra vez, y este sería una restitución de cómo el pescado era troceado, se unía con capas de sal y se dejaba secar. De esta forma se obtenían diferentes tipos de compuestos que, repito, cuando se utilizaban los órganos de las peces, las entrañas, determinadas partes de la cabeza, el resultado final era envasado en ánforas características, cuyos tipos también conocemos, las ánforas que denominamos ahí Dressel 711 o Beltrán II, unas ánforas que también había que producir, por lo tanto tenemos la fabricación de recursos necesarios para el sector secundario, en este caso la producción de ánforas para el transporte de los salazones de pescado. Y cuando leemos que Apicius, que es el famoso gastrónomo romano, que nos da 500 recetas diferentes de todo tipo de platos, de todo tipo de alimentos, cocinados de 1000 formas distintas, pero fíjense, de 500 de sus recetas, 300 de ellas, más de la mitad, contienen garum, un aditivo, una salsa, que era absolutamente imprescindible en la alta cocina de los romanos. El garum, el liquamen o el alec son tres nombres para la misma salsa en función de su calidad, mejor o peor. Nos encontramos delante de una de las salsas más famosas de la historia de la humanidad. Durante siglos, los romanos envasaron los recursos de pescado salado, ya fuera troceado en ánforas o ya fuera convertido, como vemos aquí en este mosaico pompeyano y en esta preciosa jarrita también de Boscoreale, de la zona de Pompeya, nos hablan del garum, esta salsa de pescado hecha sobre todo con escombros que no podía faltar en la mesa de ningún buen gastrónomo, y sabemos por Plinio que el mejor garum se producía cerca de Cartagena y que se pagaba a precio de perfume, es decir, que era una salsa francamente preciada. En realidad, la tendríamos que considerar el equivalente
a nuestras pastillas que hoy en día, con el salsa concentrada de pollo o de carne o de pescado, acompañamos a nuestros servidos para darles sabor. Esta era también la función que tenía el garum, una salsa de pescado que resulta un ejemplo estupendo para explicar este sector secundario de la transformación de productos. Hablando de ánforas, hemos de pensar que el vino, para su comercio, también precisaba de ánforas para su transporte. Algunos de los barcos no llegaban a su destino, las tormentas los conducían al fondo, y es entonces tarea de la arqueología submarina enfrentarse a estos cargamentos increíbles, como en el caso del Pecio de Albenga, en el norte de Italia, con un cargamento de ánforas que denominamos Dressel 1, que es vino itálico, vino de Etruria, vino de la Campania, que se dirigía o bien al sur de la Galia o bien a las costas de Hispania. Si las ánforas servían como contenedores para el transporte de los productos, era también necesario la distribución de los productos desde el campo hasta la ciudad, o bien el transporte de estas ánforas en los mercados hasta su destino final, en mercados más pequeños o bien en las casas. Esta era la tarea de los transportistas. Los modernos camioneros en el mundo romano eran los cisari, los carreteros, con el ejemplo que vemos a la derecha de la imagen, de este mosaico de las termas llamadas de los cisari, de la Corporación de los Carreteros en Ostia Antica, o bien los muliones, los muleros, que vemos también a la derecha. Todos ellos, junto a los falangari, que vemos en la parte superior de esta imagen, cargando con una ánfora gracias a la falanja, que es esa pértiga que ayudaba al transporte, igual que todavía hoy se hace en muchos países del sudeste asiático, servían, repito, para llevar cada mañana todos esos productos del campo o productos de cualquier tipo a comerciar en la ciudad. Es decir, es el suministro de los mercados urbanos. Y todo esto podía realizarse gracias a las vías romanas. Esta preciosa vía romana perfectamente enlosada, cubierta por este bosque que la va tapando. Estamos en las cercanías de Tusculum, en las montañas cerca de Roma, pero todo el imperio romano fue el resultado de esta planificación exhaustiva de vías en todas direcciones. Los productos, por lo tanto, por tierra, podían ser suministrados del campo a la ciudad o bien se podía traficar con ellos entre ciudades. Es cierto que no se utilizaba demasiado este tráfico terrestre porque transportar 500 ánforas de vino por un carro, por una vía entre ciudades, resultaba muy costoso y siempre que podían los romanos preferían utilizar barcos, ya sean barcos por rutas marítimas o barcos de sirga por rutas fluviales. Pero entre ciudades, vean este relieve precioso de un carro de pasajeros romano que en nada se diferencia de las diligencias que vemos en Estados Unidos o de los carros que circulaban en nuestras ciudades de Cataluña y de España en el siglo XIX, hasta la aparición del motor de explosión. Trozos de estas vías, vean qué maravilla, este es un trozo de la vía Domitia entre Arles y Narbona, que han conservado incluso las marcas de los carros cuando atravesaban siempre las subidas utilizando la misma trayectoria. Y todas estas vías marcadas con lo que llamamos los miliarios, piedras que cada 1000 pasos señalaban las distancias para ayudar a los viajeros a orientarse, a saber en qué lugar concreto se encontraban y el tiempo que tardarían en llegar a su próxima parada. 4 vasitos, los llamados vasos de Vicarelo, una ofrenda votiva en una laguna cerca de Roma, proporcionaron los 4 todo el recorrido entre las ciudades de Cádiz y Roma. Vean qué maravilla, cómo es posible gracias a estos vasitos el saber de qué forma, a lo largo de 3 meses y andando, un gaditano hizo en repetidas ocasiones el mismo viaje hasta Roma. Y lo digo de esta forma porque los 4 vasos, indicando los 4 la distancia entre Cádiz y Roma, indican recorridos diferentes que son resultado de reformas en la vía, lo cual quiere decir que podemos considerar estos vasitos casi como una especie de guía Michelin de la época.
Con ellos era posible saber, parada tras parada, las distancias equivalen a recorridos de un día, por dónde hay que pasar, por dónde había que pasar para dirigirse desde Cádiz, desde el extremo del mundo, hasta el centro del mundo, hasta la URBS, hasta Roma. En los diferentes territorios de la península ibérica se producían vinos de calidad que eran exportados, y para identificar esos vinos, igual que hacemos nosotros hoy en día, como tantas otras cosas imitamos a los romanos, se utilizaban ánforas distintas entre sí. Estas ánforas que les voy mostrando podemos analizarlas hoy en día y saber por el tipo de pastas y por el tipo de formas de qué tipo de vinos envasaban y dónde se producían. Lo mismo pasaba con las ánforas de salazones de pescado o con unas ánforas muy características, estas ánforas ovoidales con forma de gigantesca pelota, que son características del Valle del Guadalquivir. En ellas se envasaba la gran producción de aceite de la Bética, del Valle del Betis. Véanlas aquí, con su, repito, esta forma característica, y abajo decorando un sarcófago con dos barcos a ambos lados del faro de Roma, del Portus de Roma. Nos recuerdan esos cargueros que desde Hispalis, desde Carmona, desde Córdoba, llevaban cada año miles y miles y miles y miles y miles de litros de aceite de la Bética a Roma. Y lo sabemos por otra cosa curiosa, resultado de este sector secundario, de este sector de la transformación y del transporte. Vean, esta imagen es la maqueta de Roma en la parte del puerto fluvial de Roma. Lo que ven, esa especie de gran edificio de naves paralelas, es la Porticus Aemilia, uno de los edificios de almacenaje más grandes de la historia de la humanidad, y a su derecha, junto a diferentes hórrea, se ve como una especie de montañita, que ahora les señalo. Esa montaña, que vemos aquí en una imagen vertical de Google Earth, se denomina el Monte Testaccio, literalmente el Monte de los Cacharros. Todavía hoy no está urbanizada, las estructuras que ven son las imágenes del matadero municipal de Roma del siglo XIX, y esta colina del Monte Testaccio, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llamará el Monte de los Cacharros? Pues bien, ya saben ustedes por qué se llama así. Es una colina artificial, compuesta por millones, ya no hablo de miles ni de centenares de miles, sino por millones de ánforas vacías. Esta es una visita con Javier Nieto, el gran especialista en arqueología subacuática, con el profesor Miguel Ángel Cau de la Universidad de Barcelona y con asistentes a un curso de arqueología subacuática que nos llevó por Roma, donde pudimos visitar esta montaña de los Cacharros. Pero es que después compañeros de la Universidad de Barcelona pudieron excavarla. ¿Y qué encuentras tú cuando haces una excavación en una colina de cacharros? Encuentras ya no cacharros, sino encuentras la evidencia de que toda esta montaña son, como les decía, millones de ánforas vacías superpuestas. Una vez cumplido su papel de transportar el aceite de la Bética, las ánforas sencillamente se tiraban, tal cual, no se reaprovechaban para otros usos, no se reutilizaban, sino que se tiraban año tras año, generación tras generación, hasta llegar a fundar esta increíble montaña. Los especialistas, gracias a los tituli picti, a los letreros que acompañan en muchas ocasiones estas ánforas, permiten saber los productores, los transportistas, es decir, el grado de información que nos dan estas ánforas para la historia económica del Imperio Romano es absolutamente increíble. Otra industria de la transformación de productos alimentarios es, por supuesto, la que tiene que ver con los cereales. Vean esta pistrina, esta panadería pompeyana o esta pastelería pompeyana, cómo consta de una serie de molinos de piedra volcánica necesarios para convertir el grano en harina, y al lado un horno exactamente igual al que ustedes encontrarían hoy en una pizzería
en una pastelería o si les dejaran entrar al interior de su panadería favorita. Los hornos que todavía hoy son de leña, sabemos que hacen un pan, unas pizzas mucho mejores que los hornos de gas, que es cierto que permiten controlar mejor la temperatura y ajustarla y aumentar la producción, pero el pan no sabe igual ni por asomo. Pues bien, estos locales nos permiten reconstruir de una forma muy precisa cómo se producía el fenómeno de la transformación del cereal, llegando a tener pinturas preciosas como si fueran fotografías, de forma que podemos reconstruir el proceso hasta el momento de la venta final. Este horno y estos molinos acompañarían a un puesto de venta en el cual los panes pompeyanos se venderían. El señor, el panadero, está vendiendo el pan a una familia, con el típico niño que al lado está pidiendo también su trozo de pan porque tiene hambre, pero vean qué cosa tan increíble ha proporcionado las excavaciones de Pompeya. Uno de los hornos, no de Pompeya sino de Herculano, estaba repleto de panes en el momento de la erupción y quedó cerrado herméticamente. ¿Cuál fue la sorpresa cuando, en los inicios del siglo XX, el horno fue abierto, descubriendo intactos en su interior la última hornada de unas decenas de panes romanos perfectamente conservados, petrificados diríamos? Pero vean qué cosa tan sorprendente. Los panes estaban marcados. Todavía no hemos llegado nosotros a esta finura de cómo trabajar el marcaje de los productos para su venta posterior. Y en Barbegal, cerca de Arles, existe también otro edificio muy singular. Uno de los acueductos que llevaba el agua a la ciudad fue desviado, conectado con este edificio. ¿Por qué? Porque este edificio era en realidad un conjunto sucesivo de norias de canguilones que movían por el impulso del agua una serie de molinos vecinos. Es decir, estamos ante una panadería industrial. Los molinos ya no tienen que ser movidos por la fuerza de pequeños mulos, por burros o por esclavos, sino que se utiliza de forma magnífica la fuerza del agua. Pero vean la entidad, no se trata de un molino, no, se trata de casi una batería de 10 molinos por cada banda, todos ellos accionados con norias de canguilones. Esta sería la restitución increíble de este gran complejo de producción de harinas de Barbegal, cerca de la ciudad de Arelate, el actual Arles, junto al Ródano. Y el mundo de los tejidos es también una evidencia del sector secundario. Esta señora que en este mosaico precioso de la villa de Piazza Armerina se va a tomar las aguas acompañado de justo lo imprescindible. Van sus doncellas, una lleva el arcón con sus vestidos, otras, vean que en delicia a la derecha, lleva su joyero, con un joyero con llave metálico, donde decidirá qué tipo de adorno se pondrá en el último momento. Nos hablan de toda la industria relacionada con el vestuario. Y con todo lo que es el mundo masculino y femenino relacionado con los olores, relacionado con el tratamiento de la piel. Ungüentos, perfumes, eran absolutamente imprescindibles y todos ellos eran producidos como formando parte de este sector secundario. Los zapateros, el sútor, era también una actividad imprescindible. Las sandalias eran obligatorias en cualquier tipo de profesiones, las sandalias de invierno todavía con mayor razón, y siempre era necesario ese artesano que supiera trabajar los cueros, que supiera trabajar las telas para moldear esos elementos imprescindibles para cualquier tipo de trabajo. ¿Y qué decir del mundo de la producción cerámica? La comida, el almacenaje, exigía todo tipo de platos, de copas, de botellas, que era también producido en ocasiones a escala casi diríamos preindustrial. Lo que están viendo aquí es una cerámica que denominamos la terra sigillata sudgálica. Se producía en grandes talleres como la Grafesenc y otros vecinos que han podido ser estudiados
y los vertidos que quedaban en aquellas hornadas que no habían salido bien y cuyos resultados eran miles de piezas que sencillamente se tiraban, han permitido restituir lo que luego los arqueólogos encontramos en los yacimientos, que es todas las diversas piezas de la vajilla de esta cerámica, que puede además ser datada de forma precisa. Es decir, que para nosotros esto es una ayuda fundamental cuando intentamos saber cuál es la fecha de las estratigrafías, de los vertederos que encontramos en nuestros yacimientos. Era una cerámica hecha molde, siempre con esta característica de unos engobes de color rojizo, que era cocida en grandes hornos, repito, casi de escala preindustrial, en los cuales se guardaban piezas preciosas, como esta que ven aquí, en los cuales el artesano indicaba cuál era el número de las piezas que se habían incluido en cada hornada. Una vez esto se grababa sobre la pieza en crudo y una vez cocido, ese artesano tenía ya la evidencia fantástica de cómo llevar la contabilidad de la producción diaria en su enorme horno. Y es que la hornada era esencial. El artesano que controlaba el horno era el dueño del negocio. Los ceramistas se dedicaban a fabricar las piezas, pero si todas esas miles de platos, de jarras, de cuencos producidos no eran sometidos a la cocción justa, vean lo que ocurría. Un exceso de cocción provocaba que toda la hornada podía tirarse a la basura. También es de forma maravillosa vertederos como el que encontramos en la foto, en la Grofesein, de hornadas que no salieron bien y nos permiten hoy a cambio conocer toda la tipología de las piezas producidas allí. Los ceramistas fueron también uno de los grandes gremios artesanales de la antigüedad, orgullosos de lo que hacían. Aquí vemos como en esta lápida funeraria uno de ellos se quiso representar acompañado de los vasos que producía en su horno cada día. Orgullosos de su trabajo, los artesanos formaban corporaciones que celebraban los días de las festividades de sus divinidades con procesiones que son realmente el antecedente directo de las que conocemos hoy en día en Semana Santa. Vean aquí cómo los carpinteros acompañan uno de los fércula de estos pequeños carros de madera llevados en antas con imágenes alegóricas sobre las divinidades y sobre su propia profesión. Vean en el siglo IV esta orden del emperador Constantino. Todos los ciudadanos de Roma en todas las ciudades tenían una obligación. Si la ciudad lo necesitaba, todos ellos debían dejar sus trabajos para dedicarse a obras comunes. Vamos a imaginar que hay una guerra y el enemigo llega y antes que eso hay que reparar las murallas, vaciar los fosos, etc. Eso era una obligación para todos, pero Constantino decidió en el siglo IV que un tipo de ciudadanos no debían dedicarse a ellos. Ellos eran los artífices, los artesanos. Él consideró que era mejor que estos artistas no dedicaran su tiempo al trabajo físico, por ejemplo, de pavimentar una vía o de arreglar una muralla, sino que debían dedicarse a enseñar a otros su oficio. Vean qué maravillosa lista de artesanos nos proporciona este edicto de Constantino. Son los artesanos que trabajan la techumbre, los estucos, los carpinteros, los lapicidas, los plateros, los vidrieros, los forjadores, los tintoreros, los artesanos del bronce, una enorme cantidad de oficios que todavía hoy, hoy ya no, pero hasta hace muy poco todavía eran profesiones que continuaban plenamente vigentes. Y este es el mundo de los artistas. La transformación de productos no lleva únicamente a que a partir del cobre y una aleación de estaño se produzca el bronce. Plinio dice que el bronce, que no existe en la naturaleza, es una evidencia de lo que significa el arte, sino que además eran capaces de transformarlos en obras maravillosas que nos permiten hoy hablar del arte clásico, del arte digno de imitación. En latín, artífices, en griego, tecnites. Hoy hablamos de la tecnología y la tecnología no es más que el arte de los griegos.
Y es que Virgilio reconoce en estos versos muy famosos de la Eneida de que los latinos eran buenos y los romanos más para la guerra, para imponer la paz, después para dominar a los pueblos, pero decía que era difícil competir con los griegos en la capacidad, nos dice Virgilio, de sacar del mármol figuras palpitantes, o esos abogados que podían discutir las causas mejor, o dar al bronce el hálito de la vida. Realmente cuando vemos una imagen como este bronce de Riace, esa pareja de guerreros representando a dos de los héroes del mito de los 7 contra Tebas, encontrados en una playa italiana como resultado de un pecio llegado a Italia cargado con obras de arte griego, todavía esas palabras de Virgilio, dar al bronce el hálito de vida, la vemos como absolutamente real. Conocemos el arte antiguo gracias sobre todo a Plinio y a su recogida de información de todo tipo de ciencias, pero también y sobre todo de obras de arte. Curiosamente, él nos habla de casi 350 pintores y escultores de nombre griego, y sin embargo solamente menciona 8 pintores y un escultor de nombre latino. Bueno, algo quiere decir. Es evidente, por lo tanto, que cuando hablamos de los arte de la escultura y de la pintura, los griegos estaban muy por delante. Obras como esta, que todos ustedes reconocen ahora, el Laoconte, nos habla del gran arte helenístico, la capacidad, recuerden las palabras de Virgilio, dar al mármol el hálito de vida. Es cierto que estas imágenes dan la sensación de que se va a producir el mito de Pandora y van a comenzar a moverse. Plinio reconoce que esta obra fue una de las más famosas de la antigüedad en el siglo I. Se conocía y nos da además el nombre de sus autores, 3 artistas de Rodas. Pero si hablamos de técnica, si hablamos de tecnología, vean estos elementos que ven aquí a la izquierda. Nos encontramos ante tubos de bronce que no es que sean tubos, es que vean en la parte inferior. Esos son válvulas. Lo que ven aquí son fragmentos de una bomba aspirante impelente, la llamada bomba de Texibio, aparecida intacta en unas minas, las minas de Sotiel Coronada, en Andalucía. Pues bien, los romanos tenían también ya, habían heredado de la época helenística, la capacidad tecnológica de realizar instrumentos como estas bombas que permitían la extracción de agua de un subsuelo y sacarla a presión. La restitución de esta bomba de Texibio nos ayuda a entender su manejo, es con esos 2 pistones que al moverse de forma alternativa presionaban el agua y por un cambio en la sección entre la sección de entrada del agua y la salida se producía, utilizando esas leyes de la física que todos tuvimos que estudiar cuando éramos niños en el colegio, se producía el agua a presión. Todavía cuando vemos películas mudas en blanco y negro con un camión de los bomberos en una ciudad de Norteamérica, el camión de bomberos utiliza una bomba exactamente idéntica a esta que ven aquí. Y esos son camiones de bomberos del siglo XIX, 1900 años más tarde. Y es que el agua para los romanos es la evidencia máxima, podríamos llamar, de este sector secundario de la transformación de los productos. El agua no solamente se busca en las fuentes, sino que puede ser conducida hasta la ciudad utilizando la técnica de los aqueductos, de la conducción de aguas. El acueducto de Segovia es sin duda uno de los mejores ejemplos por su estado de conservación y su monumentalidad, pero ya saben ustedes que tenemos otros muchos ejemplos en diversas ciudades, también en la nuestra de Tarragona, donde se han conservado fragmentos de estas conducciones de agua. Vean aquí un ejemplo también de conducción de agua. Estamos en las cercanías de una pequeña ciudad en la provincia de Cuenca, de Segóbriga, una ciudad preciosa, que ha proporcionado evidencias magníficas de su arquitectura y también de su traída de aguas. Pero vean, con un pequeño detalle, en este caso no se trata de un acueducto sobre arcadas, no, en este caso se trata de agua a presión llevada en tubería de plomo.
La tubería ya no está, ha sido robada en época moderna o contemporánea, pero quedan las evidencias. ¿Cómo lograban conducir agua a presión a distancias de kilómetros? El arte de llevar el agua a grandes distancias formaba parte absolutamente cotidiana de la vida de cualquier ciudad romana. Y cuando vemos estas tuberías en el Museo de Arles, nos damos cuenta, repito, cómo el control de las presiones era algo ya absolutamente cotidiano. Imaginemos todas estas tuberías llevando el agua a presión por debajo de las aceras y de las calles de las ciudades romanas, alimentando las fuentes públicas como esta que vemos en esta esquina de una calle pompeyana, y por último, y de forma increíble, llevando agua corriente a las casas. Las grandes casas de Pompeya, solo las grandes casas, la gente humilde iba a buscar el agua a la fuente, pero los ricachones pompeyanos tenían agua a presión en sus jardines. Vean en este caso, esto es la casa del fauno, perdón, esta es la villa, la casa de los Beti, y vean cómo en una esquina del jardín tenemos la válvula de paso que puedo abrir y cerrar, llevando ese agua a presión a pequeñas fuentes en las cuales el agua al salir a presión formaría esos chorritos de agua y ese agua cantarina que tanto agrada en la primavera, el verano o el otoño. Estas válvulas de época romana son exactamente iguales a las que han existido en todas nuestras ciudades hasta la aparición del PVC en los últimos años. El arte de los objetos de bronce, de los objetos de cobre, esenciales también en todo tipo de actividades. Las vajillas de plata para servir las mesas de los poderosos. Vean este tesoro francés en un momento determinado. Estas ocultaciones nos ayudan luego a encontrar estas maravillas. En momento de ocultación son productos de valor que se ocultan para atesorarlos, para evitar que no sean robados, pero luego realmente el que los ocultó fallece o no puede regresar a buscarlos y un arqueólogo afortunado puede luego permitirse esa delicia de encontrar y de recuperar para la historia de la humanidad estos preciosos objetos artísticos. Vean la variedad de objetos grandes, todos ellos relacionados con banquetes. Todo esto es la vajilla para un consumo de banquete y las figuras que decorarían las mesas del banquete, pero son copas, jarras, páteras o grandes copas para tomar el vino. Vean qué delicadeza en el tratamiento de esta copa, de esta fiala. En realidad dudamos si es una realmente para tomar el vino o sencillamente para verla por la riqueza de su decoración con esta provincia de África finamente tallada en el borde. En ocasiones servían también para libaciones, para ofrecer el vino de forma ritual a los dioses. Los constructores de barcos, una actividad que se había mantenido en nuestras ciudades con estas pequeñas atarazanas. Esta es una imagen de Amposta con atarazanas que ya prácticamente han desaparecido en su práctica totalidad, al menos en la península ibérica, o con esa actividad de la construcción que también resultaba absolutamente esencial. La piedra, sector primario, extracción de recursos, se convierte, gracias al trabajo de los arquitectos, gracias al trabajo de los artesanos de la misma, en edificios, se transforma en arquitectura, es decir, en sector secundario. Este es el famoso relieve de los Sateri, con el cual un constructor, una familia de constructores romanos, decoró su tumba con los edificios que habían ido construyendo en Roma, incluyendo, veían en la imagen anterior, esa increíble gran grúa para mover piedras de enormes dimensiones. Es una grúa de polipastos. Los decoradores, como en estas dos imágenes de las termas de Pompeya, que luego, trabajando el estuco, decorarían los interiores. Los constructores de obras con hormigón y ladrillo. El hormigón permitía el opus caementicium levantar estas enormes estructuras sobre pilares luego revestidos de ladrillo. Esto es una imagen de una de las termas privadas de Villadriana. Imaginen el tamaño de estos baños públicos para disfrute del emperador y de su séquito.
o de esta imagen increíble de las termas de Diocleciano, convertidas en la iglesia de Lara Coeli en Roma. Las casas de pisos en Ostia y, como les decía, pinturas y pavimentos como elementos decorativos. La cal, imprescindible también, los obreros que debían levantar los edificios. Y avanzamos ya al sector terciario. El sector terciario sería todos aquellos oficios que no tienen que ver directamente con la transformación de productos y con la producción y con su transformación. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de sector terciario. Yo soy un profesor. Los profesores, los políticos, los sacerdotes, los militares, los médicos son profesiones del sector terciario. El comercio es el primero de ellos. El comercio era esencial para ese tránsito de productos que comentábamos. Todo el mundo que rodea la escritura tiene que ver también con este sector terciario y con sus oficios. De nuevo recordando la importancia de la esclavitud en todas estas actividades. Las calles de Pompeya, nos los hemos de imaginar, repletas de gente, siempre y a todas horas quejándose de lo difícil que es avanzar. Este es un texto también, si quieren apagar un momentito, detienen la diapositiva para leer este texto de Juvenal, que habla que qué envidia tiene de ese rico que va en una silla llevada entre manos y en cambio a él siempre está pendiente de que le den una patada o le empuje el de atrás. Todas esas actividades mercantiles se regulan con los ediles. Esta es la mesa ponderaria, el control de las medidas en el mercado del Foro de Pompeya. Los bares, otra actividad, la hostelería, imprescindible del sector terciario. Vean esta imagen que nos muestra a un vendedor de vino al por menor. Vean cómo sobre él aparecen los diferentes vasitos que nos dan las diferentes medidas para vender ese vino, esos vinos, y vean aquí cómo esas botellas nos aparecen perfectamente seriadas, de lo cual deducimos que ni siquiera en esto hemos inventado nada hoy en día. También hoy vemos nuestras botellas que pueden ser de medio, de litro o demás, pues todo ese sistema ya era conocido y aplicado por los romanos. Una imagen de uno de estos hostales con la pareja consumiendo el vino sentados, o otras tareas como los tintes. Las telas tenían que ser tintadas, las telas tenían que ser lavadas y las fulónicas, las lavanderías, eran también una de las grandes actividades documentadas, por ejemplo, en Pompeya y muy necesarias. El lavado de las togas siempre era una tarea cuidadosa y las modernas lavanderías no hacen más que perpetuar el trabajo del antiguo. Y llegamos sobre todo, como ejemplos máximos del sector terciario, al mundo de la ley, el mundo de los abogados y el mundo de la moneda. La economía puede funcionar solamente gracias a esos sistemas económicos que toman la moneda como elemento de base. Virgilio, que está aquí redactando la Eneida, aparece representado en este mosaico como un ejemplo de los literatos, de los poetas, otros protagonistas del sector terciario, o políticos, militares, sacerdotes. Estas dos imágenes de Augusto con la coraza del legado general de una legión, o bien con la toga cubriéndole la cabeza, capite velato, cuando estaba actuando como pontífice máximo de los romanos, nos revelan estas funciones de profesiones típicas del sector terciario. Pero Augusto también llegó a convertirse en Dios. Lo tenemos representado como un Júpiter Zeus con el rayo en la mano, y tenemos ejemplos de los templos que le fueron dedicados, como sabemos ocurrió en Tárraco. Este es un ejemplo en la actual Croacia, en la cual también el divino Augusto recibió culto. Y la sociedad romana se organizó gracias a estas profesiones que permitieron establecer las diferentes clases sociales y al mundo de la política. Las magistraturas, los jueces,
los defensores del pueblo, los tribunos de la plebe, los ediles o los senadores no eran más que evidencias de cómo el sector terciario ayudaba a organizar la sociedad. El Senado significaba la cúspide de la sociedad romana, una sociedad romana que era censada. Conocemos en diferentes siglos el número de ciudadanos romanos, vean, desde el siglo VI, 130.000, hasta el segundo de los censos de Augusto en el año 14 después, 5 millones de ciudadanos romanos. Roma se había convertido en una gran potencia y el jefe del Estado vivía en ese círculo que era la casa de Augusto, convertida más tarde en los grandes palacios imperiales. Aquí una enorme cantidad de esclavos públicos manejaban toda la administración del imperio. Esta es la imagen actual aérea de los restos de la colina del Palatino, debajo el Circo Máximo y el gran anfiteatro, que nos hablan también de profesiones relacionadas con el sector terciario. La estructura social de esta sociedad romana, esa riqueza justificada por los diferentes trabajos, desde los trabajos humildes de los artesanos plebeyos hasta los banqueros que podían ser miembros del orden ecuestre o del orden senatorial. La reforma social organizada por Augusto, los miembros del orden ecuestre, de los séquitos, con rentas mínimas de 400 sextercios, o con la población asentada en las gradas de un teatro rigurosamente ordenados, abajo los senadores, a continuación los caballeros, los séquites, luego los cibes, los ciudadanos, vestidos con sus togas, y por último los de ropa oscura, los extranjeros, los esclavos, que ya no llevan la toga de ciudadanos, y luego por supuesto la policía, los pretorianos, siempre procurando de que no hubiera disturbios. Y por último los militares, ese ejército, que es también un ejemplo magnífico del sector terciario, un elemento básico en la sociedad romana. Son ellos los que vigilan las fronteras con contratos de 20 años de duración, formando esas legiones, ejemplo de alguna forma del arte militar desde la antigüedad hasta nuestros días. Dispersas por todas las fronteras de Roma, hasta 28 legiones diferentes. Vean aquí cómo en el limes del Danubio se han podido ir documentando uno tras otro los cientos de pequeños fortines o de grandes campamentos que defendían el Imperio Romano en paz de los enemigos del exterior. En ocasiones, como en las guerras dácicas de Trajano, las legiones se tenían que poner en marcha y de nuevo tenemos ejemplos del sector terciario, serían estos legionarios sobre ejemplos del sistema secundario, los constructores de puentes sobre navíos, como el gran Apolodoro de Damasco, que era el arquitecto favorito de Trajano para hacer estas grandes obras. Si ustedes conocen el río Danubio, estarán de acuerdo conmigo que construir un puente de naves sobre el Danubio era una auténtica proeza de la ingeniería. O los campamentos romanos en los cuales estas unidades permanecían acantonadas a lo largo de los inviernos. Los legionarios también morían y nos dejan sus recuerdos fúnebres en los cuales aparecen ellos indicando su edad, indicando los años de servicio y también representados en las mismas con su graduación y su especialidad. Al final de sus años de servicio, los que no eran ciudadanos romanos recibían como premio de esos años la ciudadanía romana y un diploma que les acreditaba como veteranos del ejército. Obtendrían un terreno en alguna ciudad, podrían casarse ya de forma oficial con las concubinas que hubieran establecido durante sus años de vida militar, es decir, gracias a esa dedicación, repito, durante casi 20 años a la vida militar, se habían convertido en ciudadanos romanos. Los pretorianos, en la cúspide de esta carrera militar, con unos sueldos mucho mejores que los de sus compañeros en las fronteras, se convertían en esa guardia privilegiada acostumbrada a la vida del lujo, acompañando a los grandes festines y a las grandes ceremonias del emperador en las grandes fiestas de Roma. Las cohortes urbanas también en la ciudad de Roma, o el mundo, ya para acabar, de profesiones como la de los médicos,
En la conferencia que pueden ustedes también consultar en esta Tarraco Viva del año 2020 que hemos dedicado a la salud, hemos hablado de este personaje, de Kimi Userus Merula, que, vean, era un médico, clínico, cirujano ocular, un oculista que aquí aparece en la lápida con todas sus ganancias, nos habla de estas profesiones que nos parecen que son plenamente contemporáneas, pues no. Aquí tenemos a un cirujano ocular en la Asís del siglo I después de Cristo. ¿O qué me dicen ustedes de las peluqueras, esenciales para lograr que esta dama de época antonina luciera esa peluca de rizos naturales absolutamente magnífica? O esta escena funeraria de un mausoleo en Trier, en la cual la señora aparece rodeada de sus damas de compañía, preparándola con su peinado, mientras una de ellas le acerca ese espejo precioso hecho de plata pulida. O los profesores como yo, el maestro que espera la llegada del alumno. Vean en esta imagen cómo el alumno, qué maravilla, antes de entrar en clase pide permiso. Ya me gustaría a mí, estoy bromeando, como profesor en la universidad, bueno, bromeando o hablando medio en serio, estas normas de educación que forman parte de la misma nos muestran a esa clase en la cual el filósofo, el retor, forma a sus alumnos que acuden, por lo tanto, a sus clases. O los banqueros, los cambistas. Vean qué escena fantástica, cómo se acercan hombres cargados con sacos de monedas que son vertidas en una mesa y controladas una a una, mientras que a la derecha un escribano lleva las cuentas perfectamente, haciendo de gerente de esas cantidades propias de grandes negocios. Los banqueros y los cambistas eran esenciales. Aquí vemos una vez más cómo las monedas son expuestas en una mesa y examinadas una a una para comprobar que no hubiera falsificaciones. Las monedas forradas eran muy habituales y había que impedir su presencia. O comerciantes de oficios casi diríamos extraordinarios como este negotiator sericario. Era un comerciante al por mayor de sedas. Imaginemos qué contactos tendría este comerciante en Roma para conseguir llevar a sus clientes, ricas patricias, la seda que llegaba desde la lejanísima Siria a través de esas rutas caravaneras que atravesaban todo tipo de reinos ignotos hasta entrar en el Imperio Romano para acabar en Roma. Los tejidos, los algodones de la India, los linos o esta preciadísima seda eran también fruto de este tráfico de productos terciarios. En una Roma que, como nos muestra la casa de la estatuilla hindú, donde apareció esta imagen de marfil de la diosa Lakshmi, esta es una imagen hindú. Es decir, que estas rutas comerciales con el Extremo Oriente llevaron también las artesanías no solo chinas, sino también hindúes o árabes hasta las costas del Mediterráneo. Y con esta imagen, de nuevo, una vez más, quiero acabar esta visión múltiple de oficios del trabajo. De nuevo, estas esclavas domésticas mirándonos con sus miradas casi impersonales nos recuerdan ese papel de los esclavos como elementos imprescindibles en el mundo del trabajo de la antigüedad.